Bienvenidos a un nuevo programa de crisis multisistémica y cambio de paradigmas por UDA Televisión, un programa que estamos gestionando desde el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Atacama. Muchas gracias por estar presente. Hoy día estamos con dos invitados muy importantes, muy interesantes porque son del área de la salud. Allá en Estados Unidos estamos con Karina Bravo. Karina, doctora Karina, ¿está ahí presente? Sí, hola Carmen, muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Cuéntanos, Karina, ¿a qué te dedicas para que te conozcan las personas que nos están mirando? Cuéntanos a qué te dedicas, qué es lo que te gusta hacer, por qué estás allá tan lejos de Chile. Sí, mira, yo soy de Coquimbo, me fui a Santiago a estudiar, entré en la Universidad de Santiago a estudiar bioquímica y luego hice el doctorado en neurociencia. Así que me desempeñé como académica en la Universidad de O'Higgins. Luego volví a Santiago, a LOCSACH, ahí estuve como investigadora. Estuve participando en una de las cosas bien bonitas que yo creo que pocas veces me va a tocar, que es como aportar a las políticas públicas. Tuve a cargo del laboratorio que certificó las mascarillas durante la pandemia y asociado a la proceso de certificación que no existía en Chile. Trabajamos con la Unión Europea, con Estados Unidos, con el Estándar Internacional, con un apoyo bien cercano desde el Instituto de Salud Pública, porque nos dimos cuenta de que estaban vendiendo mascarillas, incluso en las farmacias no cumplían una serie de reglamentos, y era un momento como bien crítico. Crítico en el sentido de que todas las personas que eran más vulnerables en ese momento SARS-CoV-2 no tenían a veces ni siquiera el acceso, y si el acceso estaba, no necesariamente estaban cumpliendo con tener una mascarilla que funcionara como mascarilla. Claro. Asociado a eso también ayudé, y por eso también digo, harto como lo que me gusta mucho es que trabajamos junto con varios parlamentarios, sacamos una ley que obligaba a todas las empresas a certificar las mascarillas a nivel quirúrgico, que eran como las celestes que teníamos en ese tiempo, y SP se hacía cargo de certificar y revisar la certificación internacional de las KN95, que eran esas otras que se tapan harto en el rostro. Claro que Entonces parecían hicimos así un como un trabajo en pato. conjunto. Exactamente. Hicimos como un trabajo en conjunto, aportando a la política pública, y a mí me llena harto el corazoncito porque yo hice el doctorado en Chile, sí, yo lo hice en neurociencia, en neurociencia de la parte respiratoria, como que ahí me junté con esto otro que era justamente la afectación respiratoria, y siento que aporté harto a mi país. Eh, También estoy súper orgullosa porque me reconocieron también como una de las mujeres líderes durante el 2021 por el Mercurio, y eso en reconocimiento de pares desde la población. Me tocó esto estar ahí como en prensa explicando todo esto de las mascarillas. Yo era la que las cortaba y le explicaba a las personas cómo que fijarse. Publicamos también muchos datos que también salieron por prensa para que la gente tuviera decisiones más informadas. Posterior a eso, yo quería hacer mi postdoc, quería especializarme más en mi área de neurociencia, así que tengo un puesto de trabajo, tu doctorado acá en la Universidad de Iowa, y en eso me estoy desempeñando actualmente, y también como investigadora en la Universidad Autónoma de Chile. Eh, y otra cosa que yo participé desde que salí el doctorado fue participar en la ley 21.369, que es la que va a regular el acoso y la discriminación en las universidades en Chile. Más que nada la educación superior, no solo las universidades, también se consideran las escuelas matrices. Participé sobre todo en refundir los proyectos que salieron en esos momentos, y eso también muy honestamente me da mucha alegría aportar. Es algo que todavía se está implementando, que nos faltan muchas mejoras, no se ha solucionado del todo, pero ya eran un cuadre y todo se puede mejorar en el tiempo, y me gusta mucho como esa visión de, no tanto de la academia, sino que es como desde la curiosidad, investigar y aportar una versión regional con una perspectiva de género a las personas, a la ciudadanía, a todos, ¿cierto? Yo también soy mamá, soy, hija, yo soy hermana, soy prima, o sea,
yo me siento parte de la sociedad y me gusta como retribuir, eso es como mi principal motor. Ah, qué bueno, muy Así bien, que, eso es excelente. Ser una persona que sí, aporta desde la ciencia y que se desarrolla también para, como dices tú, para un bien social, para participar en políticas públicas. Excelente. Aquí también a mi lado estamos con César Echeverría, el director de Omics, Laboratorio Omics Atacama, ¿sí? ¿Cómo estás, César? Cuéntanos cómo estás, a qué te dedicas, qué haces. Gracias por estar acá. Bien, un saludo a todos y todas los que nos están viendo en este programa, este entretenido y hermoso programa que dirige la doctora Carmen Burgo. Muchas gracias por la invitación, por lo demás, y agradecer también estar compartiendo este programa con la doctora Karina Bravo, a quien conozco de hace algunos hartos años, sobre todo en pandemia, y nos seguíamos mutuamente en redes sociales y nos apoyamos cada uno desde nuestra vereda. A Karina le tocó el arduo trabajo de poder generar estándares mínimos de calidad de las mascarillas y de verdad que eso fue fundamental para poder contener la pandemia y yo por mi parte generar acá en Atacama el primer laboratorio de biología molecular, cosa que no existía en Atacama, un laboratorio de biología molecular. Claro. Teníamos una facultad de medicina que era incipiente, nueva, tenía 2 años, 3 años de recién inaugurada, y con lo poco que teníamos ahí en la facultad demostramos que teníamos capacidad para diagnosticar, y los exámenes que se enviaban en esa época a Antofagasta, Santiago, que se demoraban 7 hasta 10 días el resultado, nosotros ya teníamos resultados en menos de 24 horas, entonces eso fue un cambio sustancial en cómo íbamos a afrontar la pandemia que se nos venía, porque en esa época era recién, estaba partiendo la pandemia, eran pocos exámenes que se hacían, pero logramos el récord de tener en un día 2.120 exámenes analizados. Entonces, nos preparamos bien en términos de equipamiento, recursos, el apoyo del gobierno regional fue fundamental, el apoyo de la universidad, el apoyo de la empresa privada, de las mineras de nuestra región, también fue fundamental para lograr este laboratorio, que al igual que Karina, estuvimos ahí al pie del cañón durante la pandemia, como muy bien lo decía ella, con unas ganas de hacer un aporte a la sociedad. Muchas veces se nos critica a los investigadores que la gente dice que no ven los resultados de la investigación, que no tienen, que no saben qué hacemos. Muchos no entienden que publicamos en revista, pero cómo les tributa a ellos eso, siempre está esa como crítica, claro, de parte de la persona que quizás muchos de los que nos están escuchando hoy en día. Pero imaginar una pandemia sin los investigadores, como ocurrió en Chile, yo creo que sería otra historia. Claro. En regiones como acá, que no había nada, fuimos los investigadores de la Universidad de Atacama los que salimos ahí en ayuda del Servicio de Salud y el hospital regional para generar estos diagnósticos tempranos y también hacer transferencia del conocimiento a los hospitales de Atacama para que ellos también generaran sus propios laboratorios de biología molecular. Entonces fue fundamental que nuestra universidad tomara la decisión de generar una facultad de medicina, que también tomara la decisión de contratar cuerpo no regular, jóvenes con capacidades, con competencias distintas a lo que había en la universidad, y también tuvimos el apoyo de todos los organismos gubernamentales de esa época para poder hacer esto posible. Y de verdad que hicimos una diferencia. Así como igual como Karina, que estuvo ahí viendo políticas, claro, públicas, nosotros que también acá desde Atacama apoyamos el servicio de salud. Lo hicieron carne acá, lo hicieron claro, carne. Claro. Participamos teníamos mesas técnicas en las cuales ayudábamos a entender cómo iba progresando el virus. Logramos generar el primer laboratorio de genómica en Atacama para poder secuenciar el virus. Entonces, todo eso que nos fue dejando la pandemia, también lo hemos seguido utilizando y estamos trabajando aún, ahora no solo en COVID, sino que en otros virus respiratorios. Claro, como una oportunidad. Vamos a ir a una pausa, pero solamente quiero dejar acá, antes de que regresemos, que lo que han dicho nuestros invitados, los dos son personas que han colaborado con la sociedad en un aporte sustancial, tanto en políticas públicas como en el hacer cotidiano. O sea, el laboratorio
que estaba acá en Atacama, trabajó durante los 3 años de pandemia sin parar ni un solo día. Entonces, son cuestiones muy relevantes que tenemos que seguir conversando para poder llegar a entender cómo el conocimiento se mezcla con las necesidades de la sociedad y con las demandas sociales también. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa de los sábados a las 11 de la mañana. En esta ocasión queremos retomar la conversación con César y Karina sobre lo difícil que es de pronto afrontar la generación de conocimiento y la realidad que se está viviendo en un país, en una provincia, en un lugar donde uno se desempeña como investigador o investigadora. Entonces les invito a que conversemos sobre esos temas. Karina, te doy la palabra. Sí, sabes lo que tú estabas comentando hace un momento, y voy a conectar con otro programa que vi de Carmen, donde está Jimena Báez, ¿cierto? Representante de la MIP, hablando de la precarización que hay en la investigación. Y César, tú nombraste algo súper importante y que yo creo que permitió harto el avance, sobre todo como desde las regiones, ¿cierto? Que es la alianza público-privada. Yo creo que eso de hacer políticas públicas, ¿cierto? No, cuando uno habla de política no necesariamente es partidista, ¿cierto? Sino que es como lo público, de lo que podemos entender como acuerdo. Y por lo menos yo en el área de certificación de mascarillas fue todo una alianza público-privada. Trabajamos entre el ISP, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencias, Corfo, y los emprendedores que entraron en un concurso que se abrió para hacer mascarillas de calidad, pero a nivel nacional, porque en ese momento estábamos en escasez, ¿cierto? Y todo el mundo lo estaba ocupando en todas partes. Y yo creo que es una de las cosas que es súper importante, sobre todo, como te digo, cuando hay otras cosas que se replican, como que las regiones queden fuera de la toma de decisiones, de las conversaciones. Y en ese sentido también creo que la colaboración es clave y es algo que también nos unió desde ese tiempo. Sí, efectivamente. Pienso que la experiencia de pandemia sin la empresa privada hubiese sido distinto también, hubiese sido resultados completamente distintos. Porque además lo público, si bien es cierto, están las ganas y la iniciativa de hacer cosas, tienes que cumplir con muchos criterios para poder acceder a algo. Por ejemplo, comprar equipo, reactivo, cosa que la empresa privada no tiene esa restricción. Entonces, si bien es cierto, nosotros logramos hacer cosas rápido, la empresa privada, lo privado siempre va a ser un poco más rápido en ese sentido, en términos de compra y de inyectar recursos a nuevas iniciativas. Ahora, ellos también pueden participar en la discusión de las políticas públicas, como tú bien lo señalas. Para acá tenemos empresas mineras que también podrían apoyar investigaciones que tengan que ver con temas medioambientales, temas de salud pública, y querer aumentar el conocimiento para saber si efectivamente el trabajo de la minería afecta a la salud, afecta al ambiente. Ellos también deberían comprometerse a tener esta investigación y así incentivar la investigación de las universidades que están en sus regiones. Y también en temas de patrimonio, de fósiles, de animales en peligro de extinción, o sea, de todo evento. Y yo pienso que la experiencia que hemos tenido nosotros como Universidad de Atacama con la empresa privada el último año ha sido muy satisfactoria. De hecho, nos ganamos un proyecto para poder diagnosticar gripe aviar con la emergencia que hubo de gripe aviar hace 2 veranos atrás. Y la empresa privada fue la que nos inyectó primero los recursos para poder obtener las validaciones. Entonces, 25 millones, una minera, la minera Caserones nos dejó ahí 25 millones por recursos para poder obtener las validaciones para hacer el análisis de gripe aviar. Entonces eso nos ayudó, el costo-beneficio fue tremendo porque nos permitió acceder a estos recursos y poder acelerar los procesos.
¿ya? Pero tenemos que sentarnos y tener lugares también, pienso, no sé si estás de acuerdo conmigo, Karina, quizás en Estados Unidos se da mucho, Claro. estos como hub, por ejemplo, en los cuales esté la universidad, esté la empresa privada, estén los gobiernos regionales, pero deberíamos tener un lugar en Atacama donde, y bueno, y en todas las regiones de Chile, donde estén conversando constantemente todas estas vertientes y generar desde esas necesidades, generar respuesta a la comunidad. Entonces deben estar organizaciones sociales también levantando algunas necesidades en los cuales la universidad o la empresa privada junto con los regionales puedan dar solución a ello. Pero debemos tener un lugar de encuentro. Por ejemplo, quizás Karina, tú también nos puedes decir, me imagino que has dado muchas charlas y a todo transversal, o sea, no solo en congresos, nosotros vamos a congresos. A mí me ha tocado dar charlas en Rotary, en Atacama, en colegio. A mí también. Entonces las preguntas son otras preguntas que nos hacen. Pues distinto a la retroalimentación de la que uno está acostumbrado como académico, como investigador. Entonces, yo creo que Atacama tiene que pensar en algún momento en tener un lugar donde podamos estar todos conversando. Claro, como dices tú, no solo Atacama, sino que para poder avanzar en la descentralización, que es parte de todas las agendas, digamos, políticas, se debe dar esa presencia, pero una presencia con voz y voto, no solamente como una presencia así por el evento. Me explico, porque muchas veces se invita a participar, pero luego de esto que se toma en la consideración, no se ve en lo concreto, digamos, los proyectos regionales, en los proyectos que se hacen a nivel gubernamental, no se atiende a la necesidad social muchas veces. Sí. Hoy en día está la Comisión de Innovación e Investigación de la región de Atacama, que el Ministerio de Ciencia, a través de las Serenías, se da la orden de generar estas comisiones en toda la región. Bueno, y ahí hay otro punto. Por ejemplo, las Serenías hoy en día son por macrozonas. Entonces, en 2 años más ya deberíamos tener Sereni solo de la región de Atacama. Claro. Entonces, eso va a ser también un avance para ayudar a conversar y unificar todos estos mundos que necesitan estar más en contacto para poder generar respuesta a las necesidades de la gente. Exacto. Eso es fundamental. Yo le quería preguntar algo a Karina. ¿Qué oportunidades viste tú en el momento en que ya ayudaste a realizar esta política pública, ¿cierto? Desde tu conocimiento, desde lo que tú identificaste como necesidad. ¿Qué oportunidades viste dentro de esta crisis, digamos, de esta contingencia que se estaba viviendo a nivel salud, a nivel, se iban muriendo las personas, salían en la tele, o sea, era como todo como un estrés, digamos, global, ¿cierto? Sí, mira, yo tengo una doble sensación y una la comparto con la crítica que hace César, y es que no solo nos falta como la política de acuerdo, sino también nos falta la estructura para llegar a ese acuerdo. Yo creo que ahí plantea un punto súper importante, que es que tenemos todas las políticas públicas súper reactivas. O sea, cuando ya está el desastre, como decías tú, Carmen, cuando ya la gente está muriendo, entonces vienen las iniciativas. Y nosotros deberíamos ser más preventivos. Y eso, por ejemplo, que comentaba César, de que ella implementó su laboratorio, o sea, eventualmente, si tenemos otra crisis, por ejemplo, ahora el H1N5 que está creciendo, que es la influenza, César ya va a tener una capacidad de respuesta. Y yo creo que eso es súper clave, y a mí me pasó en ese momento que yo colaboraba poniendo algunas certificaciones en otros tipos como más ingenieriles. De hecho, ahí como que abrió la línea de investigación más ingenieril con estándares internacionales. Y fue como, mira, si necesitamos 10 cosas, nosotros teníamos 3. Entonces ahí empecé como a golpear puertas dentro de la universidad primero, también ahí había un equipo de trabajo que nos pusimos de acuerdo, y más o menos como comenta el César, pues tuvimos que ir a golpear puertas a la CURFO, Ministerio de Ciencia. De hecho, en esto que yo le decía que es como dual, la universidad en ese momento nos apoyó un montón, la universidad pública, como es la USACH. Pero nosotros, por ejemplo, participamos en la convocatoria que abrió Corfo y nos evaluaron pésimo, sí, pésimo. Y sin embargo, terminada la convocatoria,
la misma Corfo, el Ministerio de Ciencia nos llama para decir, oiga, ¿saben qué? Ningún otro proyecto apostaba por poner la certificación. Entonces, ¿era posible que ustedes lo puedan implementar igual? Y fue como, ya, pero ¿con qué apoyo? Entonces, te fijas que el proyecto tenía una falla en el sentido de que estaba pensado solo en crear productos. Pero cuando tú creas producto y cuando haces innovación, transferencia tecnológica, de verdad, es como César decía, con las personas, con la alianza público-privada, discutiendo en conjunto. Entonces, claro, iban a crear un producto y nadie en Chile te va a decir, sí, es una mascarilla que funciona. Entonces, ahí es donde yo coincido plenamente con lo que dice César. Hay una crisis de que no tenemos políticas de acuerdo, también con lo que tú decías, Carmen. Todo eso estaba pasando en Santiago y, por ejemplo, están las mesas interdisciplinarias del Ministerio del Interior, donde estábamos hablando como cuáles eran las medidas no farmacológicas para enfrentar la pandemia. Y yo en algún momento decía, bueno, hay puras universidades de Santiago, nosotros estamos abogando para que estudian de las otras regiones. Entonces era como, ¿por qué estamos tomando decisiones sobre la gente de Santiago si la gente más vulnerable es la región, ¿cierto? Es donde hay menos cefanes, donde hay menos hospitales, donde hay menos de alta complejidad que lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, tengo esa sensación, como por un lado sí fue harto trabajo, fue harto como sudor de un grupo que decidimos hacer eso, que tiene que ver mucho con nuestra formación, pero por otro lado también fue bastante agrio en el sentido de que faltan discusiones que hacer todavía y en parte yo por ejemplo agradezco un montón que César siga como impulsando su laboratorio, él tiene el FIC, ¿cierto? Gracias al gobierno regional, tiene un proyecto de monitoreo nacional de agua, que es lo que está haciendo todo el resto del mundo. Nosotros ahora tenemos un proyecto nuevo para ver qué pasa con el control aéreo de los aerosoles, que son las gotitas que uno expele cuando habla, y ahí se transportan los virus como el sarcopenia, la influenza, y eso tiene un estándar. Hace poco participé acá en el Congreso en UB y sacamos ya el estándar, lo hizo la Asociación de Ingeniería en Estados Unidos, recogió parte de lo que se le dijo desde el grupo UB y sacamos un estándar a nivel de Estados Unidos, y ahí es donde yo participé y es parte de un proyecto que tenemos junto con César, que es cómo controlamos ahora esto del aire limpio, que va más allá de la mascarilla, que evidentemente hubo un problema de acceso, de certificación, de costo, de disposición, y eso tiene que ver con que todavía estamos pensando muy reactivamente y tenemos que ir más a la prevención, tenemos que discutir las políticas públicas y colaborar, no competir. No competir como lo que pasó con los ventiladores mecánicos en ese momento. Colaborar. Claro, la colaboración es fundamental en estos procesos sociales, digamos, porque finalmente no se debe separar la ciencia, como decía César al comienzo, de la sociedad, no se debe separar como un servicio también, y que la gente se dé cuenta que si alguien es científico, está haciendo algo para la sociedad, se supone. O sea, se está avanzando en conocimiento para poder, no sé, desafiar los problemas que vienen ahora. Sí, ahí Karina ha tocado un punto que es fundamental, es las capacidades instaladas. O sea, la pandemia, si bien es cierto, es algo terrible que nos ocurrió, pero nosotros nos dejó un laboratorio de verdad con estándares altos. O sea, tenemos secuenciación genómica, tenemos biología molecular, tenemos cultivo celular, todo con los mejores estándares. De hecho, no dicho por mí, ha venido gente de la CDC de Estados Unidos y ha encontrado que el laboratorio es un laboratorio de verdad de estándares muy elevados y por eso también inyectaron recursos para que nosotros pudiéramos implementar nuestro laboratorio genómica. Entonces, y eso hay que seguir usándolo para descentralizar, para fomentar la investigación, para atraer más investigadores, investigadoras que quieran venir a la región, pero necesitamos que todos estemos articulados, porque, por ejemplo, aquí con Karina nosotros logramos este proyecto que nos ubicamos hace muy poco para poder estudiar aerosoles en ambientes cerrados, donde están los niños, y ver cómo estos filtros pueden disminuir la carga viral y evitar, quizás con ese conocimiento, poder que en unos años más se exija en las salas de clases filtros que mejoren la calidad del aire de los niños. O sea, en eso estamos trabajando. Buenísimo, buenísimo. Entonces, más allá de los papers que vamos a generar con Karina y con nuestro grupo de investigadores,
estamos también generando políticas públicas. Karina Y mencionaba... soluciones. Y soluciones. Pues Karina mencionaba nuestro proyecto de aguas residuales también. Yo siempre muestro cuando doy mis presentaciones que Estados Unidos tiene casi 200 puntos de monitoreo de aguas residuales solo en Estados Unidos, 200. Y en Chile solo iniciativas de universidades, y somos 3 universidades que lo hacemos constantemente. No se hace monitoreo de aguas residuales. Entonces, hoy en día, en la región del Biobío, en Santiago, y nosotros somos la única universidad que estamos constantemente vigilando nuestras aguas residuales. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo hasta dengue. Imagínate. Pero no encontramos nada. Pero yo le digo a las autoridades, eso es bueno. No encontramos nada. Porque dengue no está en aguas residuales, pero tenemos capacidades para detectar todos los virus respiratorios y todo lo que, hasta H5N1 lo podemos ver en aguas residuales. Pero lo tenemos. Que no detectemos que algo positivo es lo bueno. En Estados Unidos se detectó polio, en Nueva York, tú debes recordar, Karina, cuando se detectó polio en aguas residuales. Polio no existía hace más de 40 años que no había polio en Estados Unidos, un caso de polio. Y me imagino esos analistas que estaban ahí analizando esa muestra cuando se les apareció el polio, así que nos sorprendidos. Y claro, efectivamente eran unos niños que venían de una ONG de África que le habían dado la vacuna oral, la cual replica el virus del polio. Y ellos eliminaron en el alcantarillado el virus del polio y estos laboratorios Centinela lograron detectar estas partículas virales. Por eso es lo importante. O sea, nosotros podemos tener brotes no solo de virus o patógenos o, por ejemplo, enfermedades resistentes a antibióticos, bacterias. Podemos tener conocidas, pero también podemos tener desconocidas. Entonces, eso es lo importante, tener un laboratorio de vigilancia que se haga referente en la macrozona norte y en el país para poder descentralizar, para poder ser atractivo y para poder generar conocimiento de primer nivel. Y dar soluciones. Claro, Atacama hace 5 años esto era impensado, o sea, no había cómo generar un laboratorio de biología molecular y genómica. O sea, era impensado, teníamos que ganarnos como 10 fondos para poder tener algo. Podríamos decir entonces que la pandemia fue una oportunidad en este sentido, en la creación de este laboratorio y en la instalación del mismo. Es una oportunidad porque tenemos un laboratorio de lujo que es el laboratorio Atacama Omics, que partió con la biología molecular y ahora es Atacama Omics porque estamos pensando en grande, hacer de toda la área de proteómica, metabolómica, genómica, todo, transcriptómica. Queremos para allá, vamos. Por eso pusimos un nombre que de verdad es súper ambicioso. Pero además hemos seguido teniendo el apoyo del gobierno regional y de la universidad. O sea, el laboratorio no terminó la pandemia y, y los equipos quedaron botados. No, seguimos ocupando los mismos equipos con financiamiento del gobierno regional, con financiamiento de la universidad, para que, como decía Karina, viene otra emergencia, ya no partimos de cero. Son más predictores. Tenemos todo. Muy bien, vamos a una pausa para que terminemos en nuestra conversación, que está muy interesante porque podremos seguir conversando mucho rato, pero tenemos que respetar el tiempo. Así que vamos a una pausa y regresamos. Acá en tu programa. Vamos a comenzar en este espacio que nos queda. Vamos a retomar con Karina en Estados Unidos. Karina, cuéntanos un poco más de cómo es esto, la propuesta que se puede hacer desde tu visión, desde tu experiencia. ¿Qué propuestas crees tú que se pueden abrir para un cambio en los paradigmas o en las formas de hacer las cosas respecto de la creación, de la innovación, del aporte de la ciencia? Sí, mira, yo creo que esto que estábamos conversando de cómo colaborar desde la alianza público-privada, ¿cierto? Desde el apoyo desde la universidad, desde la región, desde la perspectiva de género son clave. Quería profundizar de que he tenido la fortuna y que nos ganamos este proyecto interuniversitario junto con la Universidad de Atacama, con la Universidad Autónoma y la Universidad Mayor, para tener esta solución a los aerosoles infecciosos.
Y tiene una de las cosas que a mí más me gusta, tiene perspectiva regional. Nosotros con estos dispositivos que vamos a limpiar el aire, lo vamos a poner unos en guarderías en Atacama y otros en Talca, pensando obviamente en la población más vulnerable. Vamos a partir por ahí. Y tiene la lógica de la colaboración, tenemos que estar compitiendo, de que son pocos fondos, ¿cierto? No hay que competir, sino que hay que colaborar. Y lo que me gusta mucho es que aquí hay multidisciplina y transdisciplina. Por ejemplo, yo invité a César al proyecto y César nos puso a disposición todo su laboratorio y su conocimiento, las personas que trabajan con él, su tiempo, sus ganas, para que esto siga. Estaba también participando la doctora Cori Duarte, con la perspectiva de género que nosotros hicimos en este proyecto Ciencia 2030, ya que todas las enfermedades que se dan en guardería y colegio impactan mucho en los roles de cuidado, ¿cierto? Entonces eso es como lo que yo creo que tiene que ser un nuevo paradigma, no tenemos que estar compitiendo, tenemos que colaborar con mirada multidisciplinaria, interdisciplinaria y pensando en soluciones que impacten realmente a las personas y con las personas, decidiendo con las personas. Yo creo que eso es súper clave y además lo siento hasta este momento que todavía nos falta mucho, ¿cierto? Como estructura, como universidades, como investigadores también en nuestra formación nos falta harto en avanzar en esto. Creo sí que algunas nuevas generaciones están haciendo como un poquito más de avance, como nosotros, perdón la referencia, pero yo creo que para allá tienen que ir y tienen que ir como más urgente, más que las crisis que estamos viviendo como pandemia y otras más, sino que tenemos que tener esa visión continua. Por supuesto. Por supuesto que una visión más integradora que muchas veces cuesta porque también aquí hay cuestiones generacionales, hay cuestiones tabúes, hay ciertos imaginarios sociales que no te dejan avanzar tampoco, hay cuestiones también del status quo que se mantienen, ¿cierto? Patriarcado, etcétera. No sé, César, ¿qué opinas tú? Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Hay una lectura que es la misma de hace varios años en temas de crecimiento regional, en temas de género. La radiografía está clara. Y la única forma de revertir estas brechas es generando políticas públicas que apunten a mejorar los indicadores de las universidades regionales y también de la participación de género en proyectos de investigación y investigadoras, facilitarles que ellos generen, que puedan ellas generar estas capacidades. Hay que ayudar porque no es lo mismo que un investigador o una investigadora no tienen la misma, no parten igual para investigar. Si eso es cierto, ustedes tienen otras labores que hacen un poco más complicado poder acceder a estos recursos. Pero también está el tema de universidades regionales, sobre todo en el norte. Nosotros, si juntamos todos los fondos de la macrozona norte, nos superan universidades que el año pasado están quebradas en el sur. Entonces uno dice, universidades que están quebradas ganan más fondos así que todas las universidades juntas de la macrozona norte. Entonces ahí uno le llama la atención, pues dice, ¿cómo mejoramos esto? Y la única forma es generando políticas públicas en donde participen las universidades, como lo hemos hablado todo el programa, en la empresa privada, participen los gobiernos regionales y participen en empresas privadas. Entonces, hay que estrechar las brechas, hay que hacer políticas para que todos tengamos los mismos accesos y tengamos un crecimiento que sea lo más parejo posible. O sea, no puede ser que la macrozona norte no seamos capaces de generar proyectos fondos irregulares, por ejemplo, solo por armar uno, porque los vemos todos, estamos igual, salimos igual. Entonces, hay que caminar para allá, ¿no? Yo me recuerdo en mi rol de director de investigación en una reunión con todos los vicerrectores y directores de investigación del CRUCH, planteé la idea de generar fondos regionales, por ejemplo, que haya un fondo regional para que la gente se incentive en la región. Y bueno, es una idea, al igual como en su momento aparecieron los fondos de iniciación, que también fueron muy criticados, pero ahora nadie duda que es un buen instrumento. Entonces yo pienso que el fondo siguiente tiene que ser un fondo con enfoque regional. Yo creo que ese y de género. Y de género. Exactamente. Sí, y de género. Con esa mirada.
Sin duda que hay nuevas maneras de pensar y de decidir esas políticas públicas y que no necesariamente significan más plata. Igual quiero decir que tengo mi patita en Chile y le digo está la responsabilidad, pero yo también soy súper crítica a las universidades. Conozco un montón de ejemplos de mujeres y también nos muestran los datos de que entran a la academia pero después no se pueden mantener. No se consideraban hasta hace mucho como todo el retraso que te puede ocurrir en la carrera académica respecto a los roles de cuidado. Y a poquito, por lo menos la MIDA ha ido sacando como políticas públicas al respecto, pero también yo me cuestiono como qué pasa con el impacto en la población, cómo lo entiende la gente que no es académica, así como desde mi rol, desde hija de mi papá, cómo lo entiendo yo cuando la academia avanza en la equidad de género. Entonces, nos falta, como dice César, muchas instancias, nos falta estructura, nos falta comunicarlo también. Me parece que eso es súper clave. Como, muchas gracias por esta instancia, que podemos decir cosas que son importantes para nosotros, que estamos ahí aportando con nuestros granitos de arena. Y eso yo creo que es como un... Nosotros aquí lo estamos hablando como bien distantivo, pero en realidad es un cambio de paradigma enorme. Es enorme lo que estamos conversando. Hay muchas resistencias, por ejemplo, desde las mismas estructuras que ya existen. Así que yo creo que podría ser en los próximos años que ojalá se hicieran como más políticas correctivas, ¿cierto? En torno a regiones y en torno a género y también en torno a participación ciudadana, sin duda. Políticas correctivas como cuáles, por ejemplo. Bueno, en torno a esos temas, pero correctivas, ¿a qué te refieres? ¿Como readecuar las políticas que ya existen? Sí, correctivas en el sentido de que emparejemos la cancha, ¿cierto? Okay. Emparejemos la cancha de una vez por todas. Por ejemplo, como la NIR, que las becas de posgrado ya son 50 y 50 femeninos, ¿cierto? Como decía César, a lo mejor pueden decir regionales, ¿cierto? Una estructura que nos permita también hacer participación ciudadana pero efectiva, que sean parte también de los proyectos, que por lo menos lo conozcan, que tomen decisiones. Todo eso, políticas correctivas en ese sentido de disminuir las brechas. Y que las políticas públicas también se acerquen a la institución, porque muchas veces la carga se queda en la institución, así como la universidad tiene que acercarse a lo público-privado y a lo gubernamental, pero lo gubernamental y lo público-privado también se tiene que acercar y tomar a la institución como un garante de calidad de ciertos procesos, considerar a los científicos como personas que son capaces de dar respuesta a ciertas problemáticas. O sea, tiene que ser bidireccional. Todos tienen que participar, todos tienen que tener voto y participar de estas políticas, y claramente si todos los actores se sientan en la misma mesa, debiera esto salir rápido. O sea, no va a quedar nada en el aire si están todos los actores ahí juntos ya conversando estos temas para poder dar soluciones que tenemos que dar rápido. O sea, se nos vienen crisis en el futuro, crisis ambientales, se nos vienen otras pandemias, terrible. Se nos vienen crisis sociales, que tenemos que tener estructura para poder afrontarla y poder disminuir estas brechas. Bueno, estamos llegando... Y ahí yo creo que... Dale nomás, Karina. Sí, no, es que ahí vamos como algo más profundo, pero conversa. Es como que nos falta de repente ponernos de acuerdo, conversar los temas, ¿cierto? Porque como dices César, la necesidad es urgente, pero a veces cuesta mucho llegar a acuerdos. Por último, el acuerdo de no estoy de acuerdo. Pero claro, exactamente. Es que cuesta, porque como dices tú, yo creo que tú diste en un clavo muy relevante. Igual hemos hablado muchas cosas importantes, pero también una muy importante es la estructura que existe. O sea, la estructura de gestión muchas veces no te permite llegar a la instancia de la conversación, de poder ponerse de acuerdo, en desacuerdo y así. Entonces, creo que, como bien lo dice el título de este programa, es una crisis multisistémica. O sea, las estructuras deben moverse, las estructuras deben cambiar, deben establecer esta conversación, este diálogo que ustedes están presentando aquí como investigadores de la salud, que han aportado a este país con una ayuda invaluable. Entonces creo que es muy relevante lo que estamos conversando acá. Tenemos que después compartir este programa. Ya estamos llegando al final, entonces quiero agradecerte, Karina, por tu tiempo. Si tienes algo que decir, lo último que quieras decir también lo puedes decir.
despedirte. César, también muchas gracias por estar acá, presente, conversando y compartiendo lo que piensas sobre el estado de la cuestión. Así es que les dejo la última palabra para que se despidan. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias César, gracias Carmen, gracias por la discusión también. Creo que es un espacio muy bueno. Yo, como le comenté antes, estuve viendo otros programas y son discusiones bastante importantes, es súper inédito además, en el sentido, como decía César, o sea, la adjudicación hacia el norte de Chile es como que están bastante abandonados. Como dicen ustedes, también las universidades tienen mucha responsabilidad. Ojalá que eso se corrija en lo más pronto y me gustaría darle más que nada un aviso a los investigadores e investigadoras jóvenes. Ojalá encontrar el equilibrio entre la pasión y el autocuidado. Yo creo que eso es clave. Como mucha pasión tampoco nos hace bien porque queremos estar como en el mejor momento para colaborar y hacer acuerdos y hacerlo crecer. Esto no es un trabajo individual, esto es para y con las personas. Pero parece que tener ese equilibrio personal y eso me gustaría como remarcarlo, siempre lo digo, como tengamos las mujeres, pasión, autocuidado y que también ojalá se haga una política desde las instituciones superiores, desde la NIL, toda la estructura que corresponde, porque me parece que eso ha sido algo que ha impactado lamentablemente en los últimos años, en que retrasando o previniendo que mejores cosas puedan salir desde la investigación. Mantengan su curiosidad con pasión y autocuidado. Gracias, Karina. César. No, para agradecer este espacio que nos has dado, Carmen. También un gusto estar nuevamente con Karina compartiendo este momento. Y bueno, hay que seguir trabajando. Estamos con hartas ganas de avanzar en algunas políticas públicas de salud, junto con Karina, junto con el Consorcio de Aguas Residuales. Estamos ahí en el Ministerio de Salud tratando de incorporar el agua residual como una variable epidemiológica para la toma de decisiones. Entonces, estamos haciendo cosas de beneficio directo para la sociedad. Así que, nada, pues gracias Karina por tu tiempo, gracias Carmen por la invitación y espero que no sea la última invitación. No. Estar en otro programa ahí en algún momento también nuevamente. Por con supuesto. Mucho gusto. Por supuesto. Muchas gracias entonces a todos los que nos están viendo y nos siguen en nuestro programa. Hasta la próxima.